En el video de hoy vamos a ver tres formas de poder utilizar las fuentes conmutadas, ya que algunas veces necesitamos alguna fuente, ¿verdad?, que nos entregue más corriente, es decir, más amperaje, y pues también el voltaje, ¿verdad?, están limitadas y pues no queremos modificar nada de la fuente. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Pues vamos a estar utilizando lo que son tres fuentes conmutadas, todas del mismo voltaje. Aquí podemos observar 12 voltios, 1.25 amperios. Esto es con las tres fuentes, tienen las mismas capacidades. Pero, ¿qué sucede si nosotros quisiéramos reutilizar una de ellas? Pues ahora vamos a ver la limitancia que tenemos, ya que no podemos utilizarla si tenemos un dispositivo que requiera una corriente mayor a los 1.25 amperios que esta nos entrega. Por ejemplo, aquí tenemos en su salida un cable que tiene una franja de color blanco y una que es de un negro completo. Ahora bien, vamos a conectar uno de estos displays para que podamos visualizar el voltaje que ésta nos está entregando. Y para ello pues conectamos el positivo en el color rojo y el negativo en el color negro. Estos displays por lo general traen tres conectores, pero yo he unido lo que es la parte del voltaje. Ahí podemos ver el voltaje y pues la prueba de corriente positiva, ¿verdad? El negativo pues es un solo cable, así que por eso yo puedo reutilizarlo de esta forma y no necesitamos hacer tres conexiones. Bien, aquí tenemos los 12 voltios, nos está indicando el display de este tester, y pues vamos a conectar un foco de esos que traen, de los que usan los vehículos. Aquí tenemos uno de estos, consume 12 voltios y pues también vamos a comprobar la corriente que este requiere para su funcionamiento. Muy bien, para comprobar la corriente que consume este foco, pues vamos a conectar aquí el tester, el cual nos va a indicar el consumo del amperaje. Y como podemos observar, ahí tenemos un consumo de 1.6 amperios. Pero si notamos, la fuente ha tenido una variación en su voltaje. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros aquí estamos consumiendo una corriente superior a la que nos entrega la fuente. Como veíamos en un principio, pues esta fuente nos entrega 1.25 amperios. Este tipo de fuente, por este modelo que tengo aquí en este momento, pues no se protege, pero otro tipo de fuentes, al superar la corriente que esta misma entrega, lo que sucede es que la fuente se apaga automáticamente. Entonces, la primera idea que vamos a ver para este tipo de fuentes conmutadas, pues consiste en que vamos a conectar dos fuentes del mismo valor y las vamos a conectar en paralelo. Aquí está la otra, podemos ver que también es de 1.25 amperios y pues respetando las polaridades vamos a conectar la franja con el positivo, porque como ya lo veíamos en un principio, este es el conector de positivo. Conectamos el positivo y hacemos lo mismo con el neutro. Bien, como podemos observar, pues aquí en el indicador de este display no hay ninguna variación del voltaje, pero ahora vamos a comprobar con el mismo foco para ver qué sucede. Para ello voy a conectar el positivo del foco al positivo de la fuente, en este caso, y el negativo pues va a conectar a lo que es el comprobador con lo que es el multímetro para comprobar el consumo de corriente.
y se ha desconectado esta parte. Ahí está. Ahora podemos ver el consumo máximo de este foco. Y pues aquí nos indica que tenemos 12.2 voltios y un consumo de 1.7 amperios. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros quitamos la otra fuente, como pudimos ver hace un momento, el voltaje pues se cae. Pero eso es debido a que nosotros no tenemos la corriente suficiente para que lo que es el filamento del foco pues funcione correctamente. Y como podemos ver, pues aquí tenemos 11.1 voltios ya conectando solo una fuente. Bien, entonces la primera prueba pues o la primera idea en este caso fue que si nosotros necesitamos más corriente, es decir, más amperaje, pues si tenemos dos fuentes conmutadas que sean del mismo valor, vamos a poder conectarlas en paralelo y vamos a sumar lo que es la corriente. El voltaje se mantiene. Vamos con la idea número 2. En la idea número 2 vamos a ver algo diferente. Vamos a desconectar todo esto. Y en algunas ocasiones, pues, dada la casualidad que algunos dispositivos trabajan con lo que son voltajes simétricos. Es decir, trabajan con 12 voltios, pero necesitamos un voltaje positivo y un voltaje negativo de la misma fuente. Entonces, para ese tipo de pruebas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Conectamos el positivo de una de las dos fuentes, cualquiera de las dos, y vamos a hacer la conexión en serie, pero con el negativo o neutro de la otra fuente. Aquí estamos uniendo el positivo de esta fuente con el neutro o negativo de la fuente número 2 que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que nos queda de igual forma de esta fuente un negativo y de la otra pues nos queda aquí un conector positivo. Aquí podemos ver que tenemos la franja aquí de color blanco y pues estas fuentes vienen identificadas de esa manera. Ahora bien, si nosotros conectamos el dispositivo o la pantalla de pruebas, vamos a comprobar que entre este punto y este punto de aquí vamos a tener un voltaje simétrico. Pero para ello pues lo vamos a hacer con el tester, ya que el tester al tener un voltaje positivo o negativo pues podemos visualizar a través de una línea negativa que esta nos representa. Nos posicionamos en voltaje de directa. Y ahora vamos a hacer la comprobación. Bien, vamos a conectar ahora el negativo del tester al punto de unión que hicimos. Lo vamos a denominar el punto común. Y vamos a comprobar con la punta de color rojo las dos terminales que nos quedan de ambas fuentes. Vamos a comprobar esta de aquí. Y ahí podemos ver que dice menos 12 voltios, porque aquí nos indica un símbolo negativo. Si observamos en la pantalla del tester, ahí tenemos menos 12 voltios. Bien, ahora si comprobamos esta otra salida de aquí, aquí tenemos 12 voltios. Podemos observar que no nos da ninguna variación de indicarnos aquí, ¿verdad?, algún símbolo de negativo. Y cuando esto es así, pues tenemos la certeza de que aquí hay un voltaje positivo. Bien, esta sería la idea número 2 para lo que es el tipo de comprobaciones que estamos haciendo.
La idea número 3 sería la siguiente. Si nosotros tenemos dos fuentes conmutadas del mismo valor, es decir, el mismo voltaje y el mismo amperaje, si nosotros sumamos, uniendo una serie entre positivo y negativo, aquí tenemos un voltaje superior a los 12 voltios. Y lo vamos a comprobar con esta pantallita. Veamos. Si nosotros conectamos al positivo como corresponde y conectamos el negativo, aquí podemos ver una lectura de 24 voltios. Veamos. Ahí está. 24 voltios es la suma de esta fuente más esta. Entonces, esta sería una forma más que podemos sacarle provecho a este tipo de fuentes, con la única diferencia que el amperaje pues no se nos va a sumar, se va a mantener en los 1.25 amperios que nos entregan las fuentes. Ahora bien, si nosotros seguimos sumando más fuentes, lo que va a suceder es que el voltaje va a seguir incrementando. Y para ello vamos a sumar una tercera fuente para que veamos lo que sucede. Por aquí está la otra fuente. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos negativo. Vamos a conectarlo con el positivo. De este lado siempre nos va a quedar un conector negativo debido a que el positivo de la fuente que agregamos se conectó en serie con el negativo de la fuente que ya teníamos aquí. Este tipo de display solo nos puede comprobar hasta un voltaje máximo de 30 voltios. Por lo tanto, si yo lo conecto a esta fuente que tenemos aquí en serie, no nos va a dar ninguna información más que solo los 30 voltios. Así que para comprobar los voltajes correctos vamos a usar el tester. Vamos a acercar un poco más esto para que se vea aquí lo que es el tester. Bien, ahora vamos a conectar en el negativo de la fuente el conector de pruebas del tester de color negro. Y con la punta positiva vamos a comprobar el conector que nos queda aquí para que veamos qué voltaje tenemos. Y como pueden observar, ahí tenemos un voltaje de 37 voltios. Ese es el voltaje que nos están entregando estas tres fuentes. Si nosotros quisiéramos hacer un voltaje simétrico de 37 voltios, aquí lo que tendríamos que hacer es sumar otras tres fuentes, conectar aquí un positivo y pues teniendo, ¿verdad? Ahí lo que es esa conexión, tendríamos lo que sería una fuente simétrica, siempre y cuando los voltajes y la corriente pues sean de la misma capacidad. Bien amigos, eso era todo por el video. Por si alguno de ustedes tiene alguna fuente de estas que ya no le pueda dar uso debido a que la corriente pues no es capaz de manejar algún dispositivo que ustedes tengan. Y pues si por alguna razón tienen más de una de estas fuentes, pueden sumarlas, ¿verdad? Para tener un amperaje superior, o pueden conectarlas en serie para lo que es sumar el voltaje, y pues podemos continuar usándolas, ya que pues hay muchos dispositivos, ¿verdad?, que trabajan con más de 12 voltios, o como decíamos en un principio, algunos trabajan con voltajes simétricos. ¿Ok? Entonces ha sido todo por este video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, le des like para que continuemos ahí con los proyectos. Amigos, un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima.